Este, eh, entonces, voy a empezar con un texto de Casacuberta, que voy a compartir ahora. Yo después se los mando, cuando lo llenemos con las cosas que vayamos descubriendo. Vamos Bueno, a armar las cosas de una manera un poco más libre, a ser un poco más libres. Vamos a recurrir a esa diapositiva en algún momento, pero el texto con el que trabajé en la diapositiva me gusta un poco menos que el texto de Casacuberta que elegí para ejercicios, y después me di cuenta de que, a los efectos de que pudiéramos entender mejor las cosas, a lo mejor era interesante empezar por el texto de Casacuberta. Entonces, lo que voy a hacer es compartir eso. Lo que pasa es que últimamente estoy con mucha cosa, porque estoy preparando para Santillana unos módulos interactivos para trabajar en plataformas digitales, justamente previendo que se viene un trabajo a través de las competencias, y no todos los manuales están en condiciones de presentar estas cosas. eh, y eso me está llevando un tiempo muy grande. Entonces recién ayer de tarde dije, ay, tengo que mandarles, que no les había mandado el documento PDF de Bello. Y después de verlo, los mandé primero, y después de verlo me di cuenta de que en realidad podía haberles mandado también este texto de Casacuberta. Está pensado para ejercicios. Si ustedes se fijan acá, era algo que yo les iba a mandar después. Estudiar los significados temporales de las formas en negro y negrita, las formas marcadas deberían explicarse, y explicar el modo subjuntivo cuando aparezca, porque de esa manera ya repasábamos un poco el modo subjuntivo. Pero yo lo había pensado como ejercitación, pero vamos a verlo un poco como el inicio de nuestra charla, para que ustedes vean. ¿Por qué voy a empezar por Bello? Voy a empezar por Bello no solo porque es mi amor de toda la vida, sino porque por algo es mi amor. Es decir, es como el lingüista que comenzó a visualizar los significados de los tiempos desde el punto de vista de la enunciación y desde el punto de vista del discurso. Y lo hizo a mediados del siglo XIX. Con lo cual fue un adelantado. Junto con otro lingüista español, él estuvo viajando por España antes, antes de la publicación de su gramática, y hubo ya un lingüista español que había visualizado. Hubo en España una corriente eh, que estudió la gramática desde el punto de vista discursivo. Fue como la precursora de los lingüistas que hicieron o realizaron análisis de discurso en el siglo XX. Y esos lingüistas tenían una visión de la gramática como una estructura que tenía que ser enunciada, y al ser enunciada, al ser puesta al servicio de la comunicación y convertirse en un discurso, eh, eh, surgían determinadas formas y no otras desde el punto de vista temporal. Me estoy refiriendo estrictamente a los significados temporales, ¿verdad? Y al modo también, pero estrictamente a los significados temporales. Entonces, vamos a leer este texto, porque al no haberlo enviado, eh, no, no, no lo tienen para leerlo cerquita. Una de esas tardes, una muchacha pasó en bicicleta 4 o 5 veces a mi espalda, siempre en direcciones opuestas, con una reiteración que al principio atribuía a la agradable brisa de la tarde y a la luz rosácea que encendía el muelle,
pero que al cabo de muchos virajes comenzó a producirme una especie de picazón. Sin dar vuelta a la cabeza, yo trataba con el rabillo del ojo de verle la cara. Había leído, no sé en qué publicación, que las zonas periféricas de la retina eran puramente referenciales y que solo eran capaces de identificar objetos en base a la información recabada con anterioridad por el centro del ojo. Pero puesto yo de espaldas no me resignaba a aceptar esa incapacidad, ni tampoco a darme vuelta decidida y frontalmente, por lo que me fui inquietando, frustrado y ciego por mi propia voluntad, hasta que la muchacha terminó por fingir una caída un tanto aparatosa. Digo fingir porque el accidente tuvo el buen tino de ocurrir en una lomita de pasto tendida al borde del camino, única área acolchonada a la vista. No había vehículo pasando por allí que hubiera debido esquivar, ni tampoco irregularidades en el terreno. No la sentí perder el control del manubrio, sino solo enfilar directamente al montículo y dejarse caer. Si todo eso no hubiera bastado para delatarla, habría sido suficiente con el grito que emitió. Un alarido, aunque sonoro, falto de entusiasmo, salido de su garganta sin sorpresa alguna, como si lo hubiera preparado 10 metros antes del accidente. Y luego la caída en sí misma, parecida al acto de tenderse en la hierba durante un día de campo, solo que a gran velocidad. Ante semejante esfuerzo por iniciar un diálogo, no pude menos que darme vuelta y lanzar una pregunta que me pareció de rigor. ¿Estás bien?, le inquirí, aun cuando la había visto depositarse en el pasto como dando inicio a una siesta acrobática. Es el tobillo, creo que se me rompió, dijo ella. Yo creía al menos que el tobillo era más bien una articulación y no un hueso, y que en todo caso podía torcerse, esguinzarse o dislocarse, pero no romperse, por lo que me pareció que aquella imprecisión era sin duda parte del ardid. La actitud que había tenido al caerse y su contestación reflejaban una resolución enternecedora, como si se hubiera propuesto durante todo el año abordar a un muchacho durante el verano a como diera lugar, y sintiera, ahora que había intentado la trepa de estrellarse, que la escena era más ridícula de lo planeado, pero que ya solo le cabía seguir el libreto hasta las últimas consecuencias y atenerse a sus posibles derivaciones. Y esto que agregué yo, que está en azul, lo agregué yo, no es de Casacuberta. Por todo eso pensé que sería más sencillo pretender que le creía durante un rato más. Lo agregué porque me faltan ejemplos. Como ven, yo me atrevo a agregar cosas. Pero aclaro, esto no lo dijo Casacuberta, esto es mío. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en un texto como este. En un texto como este hay un narrador que se apropia, vamos a verlo desde el punto de vista de la enunciación, ¿verdad? Hay un narrador que se apropia, esperen un poco que voy a poner el documento más centrado, porque así lo ven un poco más grande. Lo están viendo un poco más grande, ¿no? Hay un narrador que se apropia de su propio discurso cuando dice «estás bien», entonces hay como el tema de las muñecas chinas, ¿no? Un narrador que establece un relato, marca un escenario en el que él mismo es protagonista, él mismo es un personaje. Entonces hay varios niveles de la enunciación, eso pasa en cualquier texto. ¿Ah? Hasta en los textos periodísticos hay distintos niveles de enunciación, y eso lo tenemos que tener bien claro siempre, los distintos niveles de enunciación, para que los chiquilines entiendan que no todo es lineal en un discurso, hasta en los cuentos infantiles hay distintos niveles de enunciación. Entonces, tenemos el nivel de enunciación del narrador, ¿verdad?, que se comunica a grandes rasgos con nosotros que somos lectores, ¿verdad? En realidad con un lector ficticio, todo esto
si ustedes no lo leyeron nunca, está en el Diccionario Enciclopédico de las Ciencias del Lenguaje de Ducrot Todorov. Hay un artículo en ese diccionario que es sobre justamente la enunciación y los distintos niveles, y esbozan la teoría de que hay como varios niveles. Por un lado está el escritor real, ¿verdad? A ver, yo le voy a ir escribiendo, voy a agregar una página y lo voy a ir escribiendo acá abajo. Ah, no, no, mijo, no. A ver, yo acá me estuve estuve pensando en, estuve adelantándome a las circunstancias y estuve preparando el texto. Esperen un poco. No. Bueno, hice lío. Voy a dejar esto y voy a ir a la... Modifiqué todo en el documento, es una lástima. Pero no quiero distraerlos, voy a ir a la pizarra. Estoy explicando esto por las dudas de que si ya lo conocen, ustedes me dicen que ya lo conocen y punto. ¿tá? Tenemos un escritor real, por un lado, y por el otro tenemos un lector real. Nosotros. Pero en el medio de esto vamos a tener otros niveles, ¿verdad? Tenemos un narrador que se va a relacionar con un lector ficticio. Un lector ficticio construido por el propio escritor, es decir, el escritor real genera toda una ficción, y la ficción está en este lugar, ¿verdad? Este es el mundo de la ficción. Este es el mundo de la ficción. ¿No? Entonces, siempre se dice que nosotros construimos lectores ficticios para poder escribir. ¿Y por qué? Porque adecuamos el discurso a esos lectores ficticios. En un libro para niños no podemos, como yo les decía, construir una sintaxis excesivamente compleja porque los gurises no la van a captar, no están en condiciones de captarla. Y en una narrativa como la de Borges, la sintaxis es complejísima, y además de eso hay una ficción dentro de la ficción dentro de la ficción que simula ser real porque es el propio juego de Borges. O sea, todo depende de quién sea el escritor real cuando nosotros nos metemos en ese mundo. Y nosotros como lectores reales simulamos creernos todo lo que se plantea en este lugar, ¿verdad? Es nuestro contrato como lectores. Lo que hacemos es simular que nos creemos toda esa ficción. Porque el famoso pacto. ¿Eh? El famoso pacto que hace el lector. Exacto. Porque de otra manera dejaríamos de leer, si no establecemos ese pacto de confianza y de fe, no podríamos leer. Entonces, lo que ocurre con esta realidad es que también se manifiesta en los textos a partir de
Vamos a ver cómo arreglo esto yo después. No, no importa. A lo mejor puedo ir para atrás y para atrás. Déjenme ver, porque quiero restaurar lo que tenía. Ahí está, bárbaro. Entonces quedó todo como estaba. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá hay un narrador que se convierte en personaje, ¿tá? Pero en algún momento hace alusión a su presente como narrador escritor, digamos, y enuncia algo como no sé en qué publicación. Ese no sé y ese digo y ese eran están relacionados, las que están en rosado, están relacionados con su propio acto de enunciación como narrador. Y si nosotros tuviéramos que establecer una línea, en la línea del tiempo, ese sé, ese eran y ese digo, nosotros tendríamos que ubicarlos acá, suponiendo una línea del tiempo dentro de ese discurso generado, de ese discurso literario ficticio, tendríamos que ubicar acá ese C, por ejemplo. O ese digo. Coexisten con su propio acto de la enunciación. ¿Por qué? Porque en el momento en que él nos está contando aquello que pasó, que en realidad se ubica en todo este sector, ¿ah? en el sector de anterioridad respecto al acto de enunciación del narrador, esta M es narrador, siempre dentro de ese discurso literario. Yo acá saqué de Troya al escritor real y al lector real, que somos nosotros en este caso, ¿verdad? Y el escritor real que es Casacuberta en ese caso, no. Saqué de Troya todo lo real. Estamos dentro del mundo de la ficción. Y dentro del mundo de la ficción, es decir, ustedes van a trabajar con el mundo de la ficción cuando trabajen los textos, los significados temporales, en un texto literario. En un texto periodístico, ahí las cosas pueden ser diferentes. ¿Ah? Ya ahí, pero siempre hay un enunciador que siempre, aún en los textos periodísticos, va a haber un enunciador que adecua su discurso a determinado lector ficticio, ¿tá? Que se convierte en real cuando nosotros vamos y compramos el diario o bajamos el diario o nos llega el diario a través de la web o entramos a la página del diario en la web. ¿tá? Se va a convertir en real en ese momento. ¿tá? Pero cada vez que uno escribe, siempre escribe adecuando el discurso a un lector ficticio, ¿tá? Que va a tener determinado nivel de educación y a ese nivel de educación y a esa edad nosotros vamos a adecuar el discurso que produzcamos, ¿verdad? Me van siguiendo, ¿no? Sí, Carmen. ¿Sí? Cualquier duda, me levantan la mano, por favor. Bien, Carmen. Entonces, además estoy explicando Bello por otro motivo que yo no sé si les dije. Bello es, creo que ya lo dije, es el único lingüista que aparece citado en la nueva gramática. Y todo lo que aparezca de significados temporales y de modo, ya lo vimos con el modo, todo lo que aparezca de significados temporales ahora, en la nueva gramática, va a estar vinculado de una u otra manera a todo esto que vamos a ver con Bello. Entonces es importante entender esto para poder ver en profundidad, entender en profundidad todo lo que se dice y se dice sin decirlo en la nueva gramática, porque hay mucho de implícito en la nueva gramática, porque justamente se apoya en este lingüista del siglo XIX que
que fue el que postuló de manera sistemática los significados de los tiempos de una manera organizada y pulcra, ¿tá? Como no se había visto hasta ese momento, y no se vio después tampoco, hasta que apareció Rojo en la gramática descriptiva, que se inspiró totalmente en Bello para ese modelo que aparece en la gramática descriptiva. Entonces ya les digo hasta qué punto Bello importa, por eso me estoy ocupando de explicarlo y de que lo entiendan, ¿tá? Entonces, el narrador va muchas veces a apuntar a su propio acto de la enunciación. En este momento en que yo les estoy contando, no sé tal cosa o digo tal otra, ¿tá? Y obviamente ese eran va a estar vinculado también con ese acto de la enunciación del narrador, que podríamos ponerlo en otro nivel, un poco más abajo, ¿verdad? Entonces tendríamos que ponerlo por acá, porque ese eran... hey, dale. Entérate de que quiero escribir ahí adentro. A ver si se entera. No, no se entera. Bueno, qué desgracia. ¿Por qué las cosas me pasan así? Bueno, está. No importa, vamos a ponerlo acá abajo. Vamos a ver si lo agrandamos un poco. A ver si es posible. Yo para no estar... ¡Ay, qué desgracia! Justamente para no estar... Bueno, no sé por qué no quiere que yo escriba acá eran. A lo mejor porque estoy... seguramente porque estoy invadiendo otros lugares. Esto es muy sensible. No importa. Calculen que acá, si yo, a ver si lo puedo agrandar, si yo agrando esto, qué manera de perder el tiempo con estas estupideces. Al final va a ser mejor la pizarra si el programa me va a dar tantas complicaciones. Tengo que agrandar el formato. Bueno, no importa. Está. Sé y digo y ¿Tienes era... que sacar más chica que no? Porque ¿Cómo? pura masa. ¿No? ¿Están hablando de una masa? Me parece que se les abrió el micrófono con cuestiones domésticas. Bueno, no importa. El asunto es que todas estas formas, ¿verdad? Se, eran, digo, van a estar vinculadas con su propio acto de la enunciación, ¿verdad? Al mismo tiempo, ahí va, le gané. Quedó. En realidad eran está coexistiendo con ese se y ese digo de alguna manera, ¿no? Porque es un tipo de pretérito que, que coexiste con otros, va a decir Bello, pero eso lo vamos a ver después. Bueno, entonces tenemos por un lado esto que es que son unas formas verbales que coexisten con el acto de la enunciación. Pero por otro lado tenemos el relato en sí mismo, y ese relato en sí mismo se va a trasladar hacia un pasado que aparece mencionado por una de esas tardes, ¿verdad? O sea, nos remite temporalmente a tiempos que se ubicarían en este sector que estoy mostrando con el cursor, que está antes, ¿verdad?, del acto de la enunciación. Entonces,
todo lo que ocurra en este relato, en realidad, yo hasta podría llegar a correr el acto de la enunciación del narrador un poco hacia el futuro, porque va a estar ubicado, todo en un pretérito. Es decir, todo ocurre antes de su acto de la enunciación. Cuando yo estoy contando algo que pasó, eso que pasó ya pasó, y todos los tiempos van a entrar en conexión con esos sucesos pretéritos. Y si nosotros nos fijamos en nuestra conjugación, vamos a ver que Esa de aquel lado, la que se mordió, mirala. Cecilia, cerrá el micrófono. Me dijo que estaba bien en la gomería. Esto es tan gracioso. Bueno, a ver si cierro a Cecilia. Está. Les decía que si nosotros nos fijamos en la conjugación nuestra, tenemos muchos más pretéritos que futuros. ¿Por qué será? ¿Por qué les parece a ustedes? Tenemos pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto, pretérito compuesto perfecto, pluscuamperfecto. Tenemos un montón de pretéritos. Pretérito anterior. Y tenemos nada más que dos futuros, el futuro simple y el compuesto. ¿Por qué será que tenemos tantos pretéritos y tan pocos futuros? ¿Nunca se preguntaron eso? ¿Tendrá que ver, Carmen, con la necesidad de, cuando uno está situado en un pasado, ir hacia un pasado anterior a ese pasado? Sí, tiene que ver. Y que tiene que ver con algo más, que es más ontológico que filológico y que lingüístico y que filosófico. Que nosotros podemos medir perfectamente la anterioridad, posterioridad y coexistencia de hechos pretéritos, pero lo que ocurre en el futuro es probable, nada más. O sea, no podemos constatarlo con total seguridad porque todavía no pasó. O sea, nosotros podemos medir hasta con un metro, o con una cinta de medir de costurera, qué es lo que pasó antes y después, en minutos, segundos, en hechos pretéritos. Pero no podemos medir lo que va a pasar antes y después en hechos futuros con la misma precisión, porque todavía no pasaron. Entonces es más un asunto hasta ontológico y no lingüístico. Por eso tenemos nada más que dos futuros. Yo todavía recuerdo un amigo que hacía taller literario. Siempre lo menciono porque para mí es un ejemplo prototípico. Me llama un día muy preocupado, porque estaba haciendo taller literario con Esquinca, ya muerto, y me dice: Carmen, tengo un problema. ¿Qué problema tenés? Que quiero proyectarme hacia el futuro y me faltan tiempos. Quiero hacer una prolepsis y no puedo, porque me faltan tiempos. Entonces yo digo, bueno, ahí no vas a tener más remedio. No, sí. Si estás adoptando la voz del narrador, no tenés más remedio que recurrir a la voz de los personajes y hacer una especie de discurso referido en ese futuro. No tenés otra, porque no hay manera de marcar anterioridad y anterioridad de la anterioridad en un futuro. Hay solamente un anterior a un futuro, es el habré cantado, nada más. Entonces, si vos querés algo anterior a ese habré cantado, no tenés más remedio que remitirte a las voces de los personajes o establecer giros lingüísticos como antes de haber cantado o lo que sea. ¿tá? Pero que a él le resultaba demasiado grotesco esos giros lingüísticos, entonces me faltan tiempos, no los sé, no los tengo. Y digo, no los tenés ni los vas a tener porque el español solamente tiene un antefuturo, nada más.
Entonces se generan ese tipo de cosas. Por eso los escritores recurren al discurso referido cuando tienen que establecer prolepsis. No tienen otra manera de solucionarlo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa acá es que nos encontramos con un pasó, una muchacha pasó en bicicleta, un atribuí, que son pretéritos, y después nos encontramos a la luz, a la agradable brisa de la tarde y a la luz rosácea que encendía el muelle. ¿Por qué aparece ese encendía y no aparece encendió? ¿Por qué se dice encendía y no encendió? ¿Qué les parece a ustedes? Por la continuidad en el tiempo. Sí. Encendió me parece que es una acción finalizada, o sea, es como fue de golpe. Claro. Y encendía da la sensación de que se va dando de forma gradual. Encendía se va dando de forma gradual y coexiste, es decir, en todo ese episodio De lo que va sucediendo en la bicicleta. había una luz encendida en el muelle, ¿verdad? Entonces ese encendía cubre un espectro mucho mayor que va a coexistir con pasó, con atribuí y con todo lo que sucedió después, ¿verdad? La luz, mientras todo el episodio ocurrió, incluido el diálogo, iba a estar encendida. Entonces, ese encendía va a ocurrir mientras se da toda la situación, toda la narración. Ahí está. Yo encendía lo voy a poder mientras ahora no me deja agrandarlo, pero yo quiero agrandar la flecha. Todo lo que va a ocurre mientras la luz estaba encendida en el muelle. O sea, encendía va a ocurrir al mismo tiempo que Pero no siempre pasa eso, pasa siempre con la primera, con la segunda parece que vos apurás. Leonardo, ¿qué estás diciendo? Yo tenía el cálculo, pero en la primera lo mantiene, en la segunda no. No, Leonardo dejó encendido. Hoy tenemos el problema de los micrófonos. Cuando participen, después cierren el micrófono. Porque si no, yo además de estar preocupada por estos cuadros que tengo que ubicar en otro lugar. No te entendía, amor. Si me mandaron un mensaje, un mail, Ahí está, se está vendiendo juegos a través de internet. Ay, por Acá alguien compartió el de Ducro Todorov, sí. Leonardo, quiero silenciarte. Podés hacerlo, Carmen. Sí, puedo hacerlo, es lo que voy a hacer, pero digo, si él llegaba antes. Paula Galván está compartiendo el... Bueno, escuchen, entonces, encendía, que no quiere moverse, tendría que ir acá. No me deja. Tendría que ir ahí. Encendía viene por acá. Encendía va a cubrir todo este sector.
Entonces, eso es lo que ocurre con los tiempos en el relato. ¿Ah? Van a estar vinculados siempre con el acto de la enunciación de un narrador o de una persona. Yo, por ejemplo, como en el discurso oral puedo venir y contar, mira lo que me pasó en la calle hoy, y eso que me pasó va a estar ubicado en un sector que es totalmente anterior a lo que yo estoy diciendo en ese momento. ¿Tá? Entonces yo voy a tener un acto de la enunciación del narrador y voy a tener un acto de la enunciación de personajes en el caso de que algunos personajes hablen, por ejemplo, en este caso. Y como los personajes están hablando mientras la luz está encendida, todo lo que ocurre en ese diálogo entre los personajes va a estar enmarcado con la luz encendida del muelle. Eso es lo que dice Bello. Entonces, desde el punto de vista teórico, lo que hace Bello, ahora voy a dejar de compartir esto, déjenme ver a ver si puedo... se encuentran, por ejemplo, con otros tiempos, como había leído, que de alguna manera está mostrando anterioridad respecto de qué. Ese había leído está ocurriendo anterior a qué cosa. ¿Cuándo lo leyó? Es anterior al hecho de ir en bicicleta. Exactamente, es anterior al hecho de ir en bicicleta ella y al hecho de estar él en el muelle, es anterior a todo eso, de manera que ese había leído, si tuviéramos que marcarlo de alguna manera, tendríamos que marcarlo, déjenme ver a ver si encuentro algo que por acá. El había leído es anterior a todo lo que está ocurriendo en ese momento. ¿Tá? O sea, primero había leído y después todo lo demás. ¿Tá? Entonces, lo que hace Bello es ser bastante sistemático para poder explicar todo esto, que en sí mismo es bastante complejo. Entonces, él establece algunos lineamientos. Déjenme ver a ver si ahora sí puedo compartir el... No, esperen un poco, todavía no puedo porque no lo tengo abierto, lo voy a abrir. Y ahora sí, lo voy a compartir. Voy a compartir ahora el documento en PDF. ¿Tá? Que les mandé, que es donde aparece... digamos, explicada la teoría de Bello. Yo acá me baso en un texto que es diferente, pero que contiene los mismos procesos temporales. Por un lado, un comienzo en el que el narrador hace una especie de introducción, en un día de lluvia, estaba lloviendo y estaba tratando de descansar, y luego se levanta y va al boliche, y ahí ocurren cosas, ¿verdad? Cuando fui al boliche, las nubes arrasadas sacudían de tanto en tanto algún chaparrón repentino y helado. Ven, exactamente ocurre lo mismo. Fui al boliche es un tiempo pretérito y sacudían es el devenir de determinados hechos que ocurren mientras él iba al boliche. ¿Ah? Entonces, Bello dice que es como el escenario. Hay determinados protagonistas que realizan determinadas acciones y las realizan en un escenario, y para describir el escenario es que aparece esta forma que él llama copretérito. ¿Tá?
Entonces hay muchos copretéritos, acudían, estaban, veían, hablaba, y recién hay un pretérito cuando él va a mostrar lo que hizo alguien, el mozo preguntó. ¿Ah? Entonces, lo que ocurre acá es algo similar desde el punto de vista temporal a lo que ocurre con el texto de Casacuberta. ¿Ah? Entonces, lo que yo hice en la diapositiva fue explicar todos los niveles de enunciación, ¿verdad? En el nivel de enunciación primario tengo el acto de enunciación del narrador. En este caso el narrador no se autorrefiere a sí mismo y no dice digo tal cosa y no sé tal otra, porque hay una autorreferencia a sí mismo como narrador ficticio que es además, ya no es ese digo y sé del texto de Casacuberta, no refieren a Casacuberta, refieren al narrador ficticio que Casacuberta inventa. ¿Ah? A tal punto nos metemos en esa ficción. Y luego tenemos una serie de hechos que se dan, ¿verdad? Hay un acto de la enunciación del mozo, después actos de la enunciación de otro personaje, y en esa sucesión de hechos va ocurriendo el relato, va transcurriendo el relato. Hay un habrá sido que en realidad es un antefuturo, un futuro compuesto perfecto, pero que en realidad está en un significado metafórico porque equivale a un ha sido. Esto lo agregué yo después al PDF mismo. Entonces, lo que dice Bello es lo siguiente. Existen básicamente tres relaciones respecto del acto de la palabra, ¿verdad? Del acto de la enunciación. La relación de anterioridad, que sería esta, todo esto que ocurre es anterior. La relación de coexistencia, que sería esta, y acá no hay en realidad una relación de coexistencia, sí la había en el caso del texto de Casacuberta, y una relación de posterioridad que se ubicaría en este sector, ¿verdad? Que en realidad no, en este texto no aparece. La de posterioridad se ubicaría en todo este sector. Todas las relaciones posteriores se ubicarían acá. No aparecen en este caso. ¿Tá? Acá lo que tenemos es un relato en el que solamente van a ocurrir cosas en el pretérito, ¿no? Pero esas son como las relaciones básicas que se establecen: anterioridad, coexistencia y posterioridad. ¿Ah? Esas son las relaciones que se establecen cada vez que uno instaura su presente. Cada vez que nosotros hablamos, instauramos nuestro presente, nos instalamos en un presente de la enunciación y vamos a referirnos a algo que pasó, algo que está pasando o algo que pasará. Y el tiempo entonces es relativo, no es absoluto. Los significados temporales se convierten en algo relativo, no en algo absoluto. Relativo a cada acto de la enunciación. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Pedro habla, instaura su propio acto de la enunciación; cuando Juan habla, instaura su propio acto de la enunciación. Por eso aparecen cuadros como este. Acá hay un acto de la enunciación instaurado y acá hay otros actos de la enunciación instalados. Estos tiempos se relacionan, intervino, marchó y se relacionan con el segundo acto de la enunciación, que es este. A ver si... que es este. Bueno, lo único cierto de todo es que la policía intervino y el pobre infeliz marchó en cana. La mujer lo acusó. Es decir, hay un segundo acto de la enunciación que elabora, instaura su propio relato, y al instaurar su propio relato aparecen tiempos
en los que ahí sí este es coexiste con el acto de la enunciación de este chalupa, y este chalupa cuenta que la policía intervino y el pobre infeliz marchó en cana porque la policía intervino. ¿Tá? Entonces nos encontramos con el acto de la enunciación de chalupa en este caso. ¿Tá? Por eso aparece un es que coexiste con su acto de la enunciación y luego intervino y marchó uno después de otro porque primero intervino y después marchó en cana cuando la policía intervino. ¿Se va entendiendo todo esto? ¿Sí? O sea, todo se mide en función de ese punto, es un punto axial. Este punto a ver qué puedo usar. Esto es el punto axial. Es a partir de esto que se generan todos los demás, todas las demás relaciones. ¿Tá? ¿Qué es lo que va a pasar? Cada una de ellas, vuelvo a anotar, cada una de ellas se van a relacionar directamente con el acto de la enunciación del narrador. O sea, acá estas van a tomar fuerza, van a tomar cuerpo cuando aparezcan y se relacionen con el acto de la enunciación del narrador. Es decir, sin eso, esas intervenciones y esos tiempos van a perder totalmente su significado. Van a dejar de ser deícticos. Hay algo que caracteriza a los tiempos verbales y es que en el sentido de la relación con el acto de la enunciación de los narradores van a ser deícticos. ¿Qué quiere decir deícticos? Que van a mostrar, van a ser mostrativos. ¿Ah? Van a mostrar una determinada realidad y van a asumir el rol deíctico porque son formas que están pensadas para eso. El sistema de la lengua las crea y cuando nosotros hablamos, al usarlas, las convertimos en deícticas porque de alguna manera para poder significar se van a tener que relacionar con el acto de la enunciación del narrador. Sea quien sea. Sean ustedes, sea yo, sea el niño que nos está hablando, sea quien sea. En ese sentido, nos vamos a encontrar a su vez con formas simples, que son estas. Tenemos como formas simples estas, miren. Tenemos varias formas simples. Tenemos el presente, que va a coexistir con el acto de la enunciación del narrador. Tenemos el pretérito, y tenemos el futuro. Esas serían las formas simples. ¿Ah? Presente, pretérito y futuro son las tres formas simples que Bello considera. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el presente indica coexistencia. Vamos a ubicarnos un poco más arriba, a ver si puedo hacerlo coincidir. Tengo anterioridad, tengo coexistencia y tengo posterioridad. ¿Respecto de qué? Respecto del acto de la enunciación, que es este. ¿Tá? Respecto de este acto, voy a tener, ahí terminé, y ahí. Respecto de este acto de la enunciación del narrador, voy a tener
estos tiempos, ¿verdad? La relación de coexistencia va a generar un presente, la relación de anterioridad, pretéritos varios, y la relación de posterioridad futura. Pero ¿qué pasa? Pasa que en la lengua no solamente voy a tener formas simples, sino que voy a tener también formas dobles o formas triples. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber tiempos que se conecten con el acto de la enunciación a través de un solo movimiento, a través de dos movimientos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, llovía cuando salió a la calle, yo me voy a encontrar ahí con con una relación de este tipo. Tanto armar las cosas en un procesador de texto, y al final estoy usando el pizarrón porque con el procesador las cosas se me salen de control. Yo acá me encuentro con el acto de la enunciación, supóngase que yo estoy hablando. Acá estoy yo, que es el acto de la enunciación del narrador. Yo acá tengo un narrador, ¿tá? Que soy yo. Está acá, ¿tá? Está ubicado acá. ¿Qué es lo que ocurre? Yo voy a decir que acá llovía, salió, lo voy a ubicar acá, ¿verdad? Entonces, en este caso, voy a decir salió, y ese salió queda ahí perfectamente ubicado. Esto de repente lo puedo correr, déjenme ver a ver si puedo correrlo. No, lo que tiene el pizarrón, la pizarra, es que después de que se generan las cosas escritas, no permiten volver sobre ellas. Es por eso que no me gusta la pizarra, pero yo acá necesito una clase presencial para mostrar en el pizarrón, porque es mucho más rápido. De repente me las ingenio para la próxima y pido algo en lo que escribir, me traigo algo en lo que escribir y les muestro en presencia las cosas. Entonces, acá, ¿qué va a ocurrir? Salió es pretérito, pero el llovía va a ser esto. O sea, el llovía va a ser coexistente con salió, pero además es llovía, está por acá. O sea, es que ocurre antes y ocurre después. Mientras estaba lloviendo, salió a la calle. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre sencillamente esto, una relación de llovía hacia salió, y de salió hacia el acto de la palabra del narrador. Por lo tanto, es una relación doble. ¿Ah? Salió tiene una relación simple, mírenla, es una sola flechita, que yo inclusive puedo pintarla, a ver si me deja pintarla de un color diferente, a ver si puedo elegir acá el rojo. Esa sería la relación simple, y la relación doble es la azul, ¿verdad? ¿Por qué doble? Porque llovía está coexistiendo con salió, y ese salió es pretérito respecto del acto de la enunciación del personaje, ¿verdad? Pero coexiste,
¿verdad? Con ese salió. Es por eso que a estas formas simples se le van a presentar otras formas dobles y también se le van a presentar formas triples. Es decir, va a haber pretéritos anteriores a otros pretéritos o posteriores a otros pretéritos. Y es así como se va a estructurar la declinación, la conjugación y las formas temporales del español, ¿verdad? Entonces vamos a tener como 3 grandes niveles. Vamos a tener las formas simples. Yo sigo con esto. No quiero seguir con esto. Voy a seguir con esto. Vamos a tener formas simples, formas dobles y formas triples. Las formas dobles van a ser las que se relacionen, se direccionen primero a un tiempo para luego ir al acto de la palabra. Y no tienen por qué ser simplemente tiempos, pueden ser también fechas. Por ejemplo, en la presentación, yo les puse un ejemplo de una fecha. ¿Por dónde está? Acá. En 1950 ocurrieron determinados hechos y yo era tal cosa o estaba en tal lugar. Entonces, ¿qué ocurre? Estos era o estaba van a relacionarse. Este era, por ejemplo, se va a relacionar, bueno, estoy en rojo, quedó en rojo el formato. Era se va a relacionar con 1950, que es una fecha, no es un tiempo verbal, pero igual va a ser una relación doble respecto del acto de la palabra del enunciador. ¿Está? Y lo que sí va a relacionarse con el acto de la palabra del narrador es la fecha. ¿Ah? O sea, la relación va a ser, por un lado, simple, esta es simple, y esta es doble. ¿Por qué? Porque primero se relaciona con la fecha y después con el acto de la palabra del enunciado. Quiere decir que en los textos las formas temporales van a ser deícticas porque justamente van a establecer cohesiones internas dentro del texto. Esas cohesiones que nosotros primariamente pensábamos que las únicas palabras que las podían ejercer eran los pronombres, ¿no? Que van y vienen hacia adelante o hacia atrás en el texto, o hacia afuera del texto. También los tiempos verbales van a establecer cohesiones en un texto. Van a establecer cohesiones temporales. ¿Ah? Entonces, me voy a encontrar con adverbios o fechas que van a instaurar un punto en la anterioridad, y desde esa anterioridad va a dirigirse esa marca temporal, que ya no es un verbo conjugado, es un adverbio común y corriente, o una fecha común y corriente, se va a relacionar con el acto de la palabra del narrador. ¿Ah? Yo esto se lo había presentado a ustedes antes para mostrarles que en realidad no es solamente el tiempo verbal, sino que también las fechas son las que van a entrar en juego, en este juego temporal. Los adverbios de tiempo, van a las fechas, o los sintagmas temporales que indiquen tiempo, aquella mañana, aquella tarde o lo que fuera, van a generar mojones. Yo suelo llamarlos mojones porque son como mojones que ¡pac!,
se plantan ahí y a partir de ahí se conectan con el acto de la enunciación. ¿Ah? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con este ejemplo que yo anoté después. Cuando fui al boliche, las nubes arrasadas sacudían de tanto en tanto algún chaparrón repentino y helado sobre la tierra, pero en partes el cielo estaba abierto, se veían muy altos los colores del atardecer. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay un pretérito fui que va a hacer el punto axial en esa anterioridad para dirigirse al acto de la palabra, ¿verdad? Y esos otros sacudían, estaban y alzaban, van a coexistir con ese pretérito. Por eso Bello lo llama copretéritos. La nomenclatura de Bello no es en absoluto arbitraria. Él se jacta de que en realidad es como una especie de fórmula química. ¿Por qué? Porque es absolutamente descriptiva. Él usa como prefijos ante, co y pos para mostrar la relación que esa forma verbal tiene con el acto de la palabra. Por eso a mí me gusta tanto hablar de copretérito, porque no hay mejor forma de describirlo que decir que es copretérito. Bello no hablaba de aspecto, no habló de aspecto. Muy laxamente llegó a operar con una mínima clasificación dual de aspecto léxico. ¿tá? Y habló de verbos desinentes y de verbos permanentes, es decir, de verbos puntuales y de verbos que en el léxico extendían su duración. Pero era una clasificación de aspecto léxico, no de aspecto flexivo, como es el aspecto que se genera con el copretérito. ¿Ah? Pero el copretérito se llama así porque coexiste con un pretérito. ¿tá? Está este co acá, este co. Que aparece como prefijo del pretérito, está ese co que está en realidad marcando la coexistencia. Entonces, acá les pongo en la diapositiva, que por suerte está en PDF y no se me va a mover, sacudían como un ejemplo de una coexistencia, y están estas flechas de salida doble que van hacia un lado o hacia otro, porque el sacudirse es anterior y es también hasta posterior a ese fui, porque el hecho de ir al boliche ocurrió mientras los árboles estaban sacudiéndose antes y después. ¿no? Entonces, también es doble lo que Bello llama pospretérito. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que el condicional, el llamado condicional, Bello lo llama pospretérito y pertenece al modo indicativo, ¿verdad? Es una de las modificaciones que hizo, de eso terminamos, con eso terminamos el encuentro último, hablando del pospretérito condicional, que en las gramáticas de los tiempos en que Bello escribió la suya, aparecía como una forma del subjuntivo, la forma cantaría, y Bello dice, no señores, aparece, esta forma aparece regida por verbos como asegurar o saber. Aseguró que iría. Entonces, como aparece regida por verbos de aserción, Bello recupera en el condicional, en el llamado condicional, en esa época se lo llamaba condicional, y se lo llamó después, en el siglo XX, y se lo sigue llamando. Son nomenclaturas tradicionales que persisten en el tiempo, ¿no? Bello recuperó su significado temporal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque temporalmente significa posterioridad
a un pretérito. Me dijeron que iría a la cárcel. ¿Cómo lo podemos resolver esto? Yo acá tengo un... Ay, qué horrible me quedó esto. Voy a poner una línea. Acá tengo un dijeron que aparece por acá, y el iría lo voy a ubicar por acá. El acto de la enunciación podría estar de repente, no sé, podría estar por acá. No me quiere. Podría estar por acá, ¿verdad? El acto de la enunciación del narrador. O sea, me dijeron que iría a la cárcel. Es muy relativo, ¿verdad? Porque ese iría puede ser anterior al acto de la enunciación, pero si llegara a ejecutarse con posterioridad al acto de la enunciación, yo puedo decir, me dijeron que iría y no fue, entonces yo no puedo ubicar el acto de la enunciación acá. O por lo menos ubico el acto de la enunciación acá, pero este iría lo tengo que correr. ¿Dónde está? Este iría que está acá, lo tengo que correr y no lo puedo ubicar acá. Lo tengo que ubicar acá. Me dijeron que iría y todavía no fue. ¿Ah? O sea, lo que vale en el pospretérito es que es posterior a un pretérito. No importa si esa cosa ocurre antes o después del acto de la enunciación. Este pospretérito se va a relacionar directamente, este iría se va a relacionar directamente con dijeron, y ese dijeron se va a relacionar con el acto de la enunciación del narrador. Si ocurriera después, igualmente este iría se va a relacionar con el dijeron para ir al acto de la enunciación del narrador. O sea que va a seguir siendo doble. A ver si entendimos. Ese iría nunca se va a relacionar directamente con el acto de la enunciación del narrador. Se va a relacionar con otro mojón que es un pretérito que puede estar, que va a estar ubicado antes del acto del narrador, antes de la enunciación del narrador, y es ese pretérito el que se va a conectar con la enunciación del narrador. El iría siempre va a buscar un pretérito, es como que tuviera un imán, ¿verdad? Va a estar imantado a un pretérito. Podría, desde el punto de vista temporal, la ejecución ocurrir posterior al acto de la enunciación del narrador, pero no interesa, porque en sí mismo no es un futuro respecto del acto de mi acto de enunciación, sino que es un futuro respecto de dijeron, que es anterior a mi acto de enunciación. Parece un trabalenguas, pero no lo es. En realidad es así. El meterse dentro de las relaciones temporales es absolutamente abstracto y complejo. Y es difícil en sí mismo. Pero una vez que uno entiende esos mecanismos, se da cuenta de que son absolutamente lógicos. Y por otro lado, también se da cuenta de que es absolutamente racional y lógica la nomenclatura de Bello, porque lo que hace Bello con el condicional es recuperar su significado temporal, que estaba perdido en toda la nebulosa que ocurre naturalmente con los tiempos que tienen un morfema de futuro, ¿verdad? Porque ustedes ya saben que el pretérito y el pospretérito y el futuro
morfológicamente tienen el morfema de infinitivo, que es lo que genera esa nebulosa de algo que todavía no está totalmente realizado. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo llegamos a ver en algún momento? ¿Qué es lo que ocurre morfológicamente con el futuro, con el y con el pospretérito? ¿Sí o no? No, Carmen. No. No recuerdo. No, creo que no. ¿Por qué tienen estas formas, el cantaré y el cantaría, tienen un significado medio nebuloso desde el punto de vista temporal? Porque en realidad son formas que etimológicamente surgen de perífrasis de infinitivos. Ustedes saben que el futuro latino se perdió. Y el condicional, además, es una forma que no existía en latín. ¿No? Cuando se perdió el futuro latino cantavo, en la lengua vulgar, la lengua del vulgo, la lengua del pueblo, vulgar no quiere decir ordinario, quiere decir del pueblo, del vulgo, la lengua vulgar empezó a usar he de cantar. Que también pasó a decirse cantar porque bueno, en lengua oral las cosas pueden cambiar de orden y la gente es libre, entonces pasó a cantar y esta forma cantar dio origen a... Ay, por favor. A cantaré. Entonces, ¿con qué me voy a encontrar yo acá? Con que voy a tener un morfema de infinitivo que va a teñir, absolutamente a teñir de una nebulosa lo que va a ocurrir episódicamente con esos hechos que estoy enunciando. Cuando yo formulo algo con el infinitivo, como es una forma no conjugada que tiene todo por hacerse, ustedes ven que en el diccionario cómo aparecen presentadas, cuál es el lema del artículo del verbo, el infinitivo. El infinitivo aparece como lema, ¿verdad? Cantar, temer, partir, soñar, dormir, saltar, tejer. Los significados de los verbos van a aparecer bajo la forma del infinitivo. ¿tá? ¿Y por qué se elige en el diccionario el infinitivo? Porque en el infinitivo todo está por hacerse. Es un tiempo en potencia. ¿tá? No es un tiempo que realmente es efectivo. En cambio, si yo digo algo que está cantado, es porque ya está terminado. Y si yo digo algo que está cantando, es porque es algo que tiene cierta duración. El gerundio implica duración, el infinitivo, el participio, algo terminado, y el infinitivo, algo que está en potencia. Es algo que puede realizarse, puede llegar a ocurrir. Entonces, este morfema pequeñito acá, que en la nueva gramática reducen más que nada a la R y dicen que la A, la E o la I son, ¿cómo se llama? Por favor. Son morfemas que tienen que ver con la conjugación, ¿verdad? Para marcar la conjugación. La A, la E o la I son marcas de la conjugación, ¿verdad? No pertenecen realmente al infinitivo. Entonces, lo que en realidad está ahí indicando que es un infinitivo es la R.
en la nueva gramática, el esbozo decía que la terminación de infinitivo era ar, er, oír, pero la nueva gramática lo discrimina más, ¿verdad? La A, la E o la I son marcas de primera, segunda o tercera conjugación, y es la R, esa, la que va a ser la marca del infinitivo. ¿Y qué ocurre con el condicional? Con la forma de condicional ocurre lo mismo. Surgió una obligatoriedad. De cantar era una perífrasis de obligatoriedad en el presente porque el verbo haber está en presente, y la forma había de cantar es la perífrasis de infinitivo que implica obligatoriedad, pero en un pretérito. ¿Ah? Entonces, es cantar había, que da lugar a cantaría. Ese es el origen, ¿verdad? Y el origen, si ustedes se fijan, la vocal temática, acá tengo, inclusive lo puedo separar y puedo segmentar y puedo decir la A es la vocal temática y la R es el infinitivo. ¿Tá? Entonces, ¿yo qué voy a tener morfológicamente, tanto en el futuro como en el pospretérito? Voy a tener un significado de posterioridad que va a estar dado por el futuro. El morfema de futuro, ar. Y es ese morfema de futuro o la R nada más, para la nueva gramática, los que van a permitirnos pensar en que eso que ocurre en una especie de nebulosa, porque lo que va a ocurrir en el futuro puede ocurrir o puede no ocurrir. Esa es la verdad. ¿Tá? Entonces no sabemos cuándo va a ocurrir. Pero eso lo va a dar la morfología. A tal punto está la morfología incrustada en los significados temporales. O sea, ¿por qué la forma de pospretérito va a indicar posterioridad en un pretérito? Y bueno, porque acá me voy a encontrar con una forma, vamos a ponerla en rojo, acá me voy a encontrar con esto. Acá yo tengo un pretérito, o un copretérito, como quieran llamarlo, pero esto me lleva hacia atrás, ¿verdad? Y acá voy a tener un presente. En realidad, lo que estoy conjugando cuando conjugo el futuro o el pospretérito, estoy conjugando el verbo haber. Cantar cantar has, cantar a, cantar hemos, cantar eis, cantar han. Le falta la H, pero es el verbo haber con todas sus irregularidades, ¿verdad? Y estoy conjugando el presente del verbo haber al conjugar el futuro. Y cuando conjugo el pospretérito, estoy conjugando el pretérito, el copretérito del verbo haber, que coexistió, cantar había, coexistió con cantar ia. Se ve todavía en algunos textos de la Edad Media esta forma, cantar ia, como una variedad de cantar había. ¿Ah? Y que dio lugar a esto. Entonces yo voy a terminar conjugando el verbo haber con las terminaciones de copretérito del verbo haber. Por eso hay tanto significado de posterioridad y de anterioridad en el pospretérito. Es decir, no hay nada casual en la conjugación. ¿Tá? No hay nada casual. Todo tiene que ver con lo morfológico. A mí esto me parece absolutamente maravilloso.